bienvenidos al panel Turismo y Desarrollo Rural, Retos y Oportunidades, como parte del tercer día de las actividades correspondientes a este 14º Congreso Internacional de la MIT, modalidad virtual Turismo y Desarrollo Rural, Retos y Oportunidades para avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible. Me voy a permitir presentar a quienes van a ser los panelistas en esta mañana. El doctor Maxime Kiefer, de la Universidad Autónoma del Estado de México. La doctora Lilia Sizumbo Villarreal, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Samuel Coault, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y el doctor Ernest Cañada, de Alba Sud, esto en España. Modera la doctora Rosa María Chávez D'Agostino, de quien me voy a permitir en este momento leer parte de su reseña curricular. Es licenciada en Biología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ingeniería Pesquera e Impacto Ambiental por la Universidad Autónoma de Nayarit y doctora en Desarrollo Sustentable y Turismo por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora e investigadora titular del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Cuerpo Académico Análisis Regional y Turismo con las líneas de investigación Patrimonio Natural, Turismo Comunitario, Impacto del Turismo, Turismo en Áreas Naturales Protegidas y Pesca. Es miembro del SNI Nivel 1 y de la Academia Mexicana de Investigación Turística y miembro de la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad. Ella es la doctora Rosa María Chávez D'Agostino. Doctora, por favor, muy buenos días y adelante. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer también a la invitación y a los asistentes que ya están conectados en este panel, muy especialmente a los panelistas que aceptaron la invitación de la doctora Lilia Sizumbo, Ernest Cañada, Samuel Coault y Maxime Kiefer, que bueno, ya dijeron parte de su currículum. Ellos tienen mucha experiencia y publicaciones en el tema, por eso están en este panel. La doctora Lilia Sizumbo además tiene líneas de investigación relacionadas con estudios ambientales y socioculturales del turismo, la economía social para el desarrollo local y turismo para el desarrollo local en comunidades rurales. El doctor Max Kiefer, él es profesor de tiempo completo en ENES Morelia de la UNAM. Tiene doctorado en Geografía y en Ciencias del Turismo, en ambas cosas sacó mención honorífica y trabaja principalmente en turismo sustentable y desarrollo comunitario, entre otros. El doctor Samuel Coault es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y ha desarrollado una línea de investigación sobre las interacciones entre turismo y las sociedades locales en espacios rurales en América Latina y en el Caribe continental. Y finalmente, Ernest Cañada, el doctor colabora como docente asociado en la Universidad de Barcelona, también en la Universidad de Angers, Francia, y es fundador coordinador de Alba Sud, que es un centro de investigación especializado en turismo desde las perspectivas críticas. Y entre sus líneas de investigación destacan los estudios en turismo, los conflictos socioecológicos vinculados al turismo y las alternativas postcapitalistas en organización del turismo. Y bueno, atendiendo al tema que nos convoca, me permito recordar que el tema turismo y desarrollo rural, retos y oportunidades, pues el medio rural es un territorio donde se produce gran parte de los alimentos que se consumen en el mundo, donde el papel de las actividades dominantes ha cambiado, es decir, surge una nueva estructura en este espacio y nuevas funciones, y dentro de estas funciones aparece el turismo. Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo ha considerado que el turismo empodera a las comunidades rurales ofreciendo empleo y oportunidades, pero también permite a las comunidades rurales celebrar su patrimonio cultural y natural, y es un vector para salvaguardar los hábitats de las especies en peligro. Pero además tenemos que las áreas rurales han sido fuertemente afectadas por la pandemia,
lo que la OMT ha propuesto como una cuerda de salvamento a este tipo de turismo. El objetivo del panel, retomo, la idea es presentar un panorama general del mundo rural y el papel que el turismo puede tener en su desarrollo, así como los retos que deben de afrontarse y las oportunidades que se presentan. Para esto hemos preparado unas preguntas que los panelistas van a contestar en aproximadamente 4 minutos. Si se pasan, yo les aviso. La primera pregunta sería, es varias preguntas en una. Los panelistas pueden retomar la parte que les corresponda. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales problemas del mundo rural y cuáles son sus causas en general? Y cómo estos problemas se han recrudecido a raíz de la pandemia. No sé si la doctora Lilia Sizumbo nos puede hacer el favor de contestar enseguida. Gracias, Rosy. Gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes compartiendo algunas ideas que uno ha venido, sobre todo, desarrollando durante mucho tiempo. En realidad, respondiendo a esta pregunta de cuáles son los principales problemas del mundo rural, pues el principal problema del mundo rural actualmente es que se les quitó sobre todo los apoyos que tenían para que el campo fuera realmente un sector agrícola y fuera productor de alimentos básicos, sobre todo para la sociedad. Y entonces, a partir de que ya no tenemos esos apoyos, pues se vino recrudeciendo sobre todo la pobreza en estos espacios y vamos a encontrar sobre todo una gran migración de los hombres y de los jóvenes hacia Estados Unidos y otros lugares donde podían encontrar empleo. Esto permitió sobre todo que se integraran ciertos proyectos que pudieran aminorar sobre todo la situación del campo y vamos a ver que las causas generales que se dieron en relación a estos afectos cambio que se dio en las políticas públicas en relación a lo que se pretendía que fuera el medio rural. Entonces, el medio rural, en lugar de, decíamos, de ser un sector que proveyera de alimentos a la sociedad, se convirtió en un nuevo sector de esparcimiento y de nuevas actividades que se pudieran desarrollar dentro de este lugar. Y lo vamos a ver que efectivamente el turismo vino a ser una alternativa de desarrollo en estos lugares. Sin embargo, con la situación de la pandemia, vamos a encontrar que pues esto no se ha podido lograr, que realmente el sector más afectado del sector productivo pues es el campo. Y esto pues se ve reflejado sobre todo en las condiciones que se están manejando en relación al campo, en donde no hay condiciones reales para sacar de la pobreza. Vemos las cifras, por ejemplo, de cómo se ha extendido la pobreza y principalmente es en el medio rural. Gracias, doctora. Doctor Max. Doctor Max, ¿nos escuchas? Hola, hola, buenos días. Adelante, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, son varios los problemas. A mí me parece que uno de los principales hoy en día es el desmantelamiento de la estructura organizativa colectiva, ¿no? Lo que es el ejido, lo que son las comunidades indígenas. Hay pues un desmantelamiento, ¿no? De esta estructura organizativa colectiva que finalmente pues es la base de toda la organización social, productiva e incluso económica del mundo rural, ¿no? Entonces, al desaparecer esta estructura organizativa, pues tenemos una reestructuración muy importante de los medios de producción en el medio rural y eso pues finalmente plantea un poco el tema de la autonomía de los pueblos rurales, ¿no? No solamente como autonomía política, sino como autonomía también en cuestiones económicas y culturales, ¿no? El tener una vida digna, vivir del campo es cada vez más difícil y eso se ha vuelto un reto muy importante y un desafío grande hoy en día para la gente que vive del campo y en el campo, ¿no?
También hay un tema de cultural, ¿no? Me parece que hay una reconfiguración identitaria muy fuerte hoy en día en el campo. El idioma, mantener las culturas vivas, las tradiciones, cada vez hay más presiones, ¿no?, sobre los territorios rurales, y hay una reconfiguración territorial que finalmente hace que estas identidades, estas culturas, pues cada vez hay más tensiones, ¿no? Presión sobre la tierra, sobre los recursos naturales, el agua, y pues ahora los recursos también turísticos, ¿no? Entonces, tal vez para dejarlo nomás para ahora en esto, dejaría la palabra. Muchas gracias. Ahora pasamos con la opinión del doctor Samuel Joel. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir con María Rosa, con Ernest, con Lilia y con Maxim, ¿no? Voy a intentar centrar mis respuestas. Van a ser más turísticas y tal vez más centra sobre pues, mi terreno de estudio, que es la península de Yucatán, ¿no? Primero, como primeros elementos de respuestas, que yo creo que yo vislumbro pues, diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿no? Aquí en la península, pues forzosamente una vulnerabilidad ambiental que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos, ¿no? Las tormentas tropicales, los huracanes, pero también los aribazones masivos de sargazos últimamente que han redirigido pues, el turismo en algunos espacios rurales, ¿no? Creando a veces pues, una afluencia turística antes de la crisis, o sea, que rebasa el número de pobladores, ¿no? O sea, ahí tengo unas localidades donde pues están llegando pues a veces 50,000 turistas al año, es decir que más de 400 o 500 turistas al día cuando la comunidad es de 300 turistas. Segunda vulnerabilidad, la vulnerabilidad económica, ¿no? Una actividad muy sensible, pues el turismo y el turismo rural, muy sensible a las crisis y recesiones del mercado y a los cambios de paridad también en la moneda, ¿no? Pensando, pues, en particular en la península de Yucatán, el turista que frecuenta los espacios rurales, pues es un turista internacional, ¿no? Un poco, o sea, a base del modelo Cancún, ¿no? Cancún Riviera Maya. Luego, pues, evocar lo que Lidia y Maxime evocaron, esta vulnerabilidad política, ¿no? La inestabilidad, pero también la falta de continuidad o abandono de algunas políticas públicas o la manera, sencillamente, de hacer políticas públicas, ¿no? Luego, una cuarta vulnerabilidad sería la vulnerabilidad socioterritorial, con la presencia pues, de conflictos intercomunitarios, de despojos de tierra y, pues en el caso de la península, la inseguridad por el crimen organizado. También, pues, citar una quinta vulnerabilidad, que sería una vulnerabilidad mercantil, ahí una actividad muy sensible en su respuesta y los vaivienes de la moda, ¿no? O sea, ahí sí estamos vislumbrando ahorita que el turismo comunitario, que el turismo rural, o sea, podría ser, pues, una opción más, pero, pues, respondiendo al contexto y tal vez, pues, como una forma de moda, ¿no? Y por fin, pues lo que nos toca hoy día, pues, y que ha tocado, ¿no? O sea, la vulnerabilidad sanitaria, ¿no? Recordamos la pandemia del H1 en 2009, algunas empresas sociales aquí en la península, pues tuvieron pues 2 años para recuperarse en este momento y pues forzosamente lo de hoy, el COVID-19 ahorita, ¿no? Eso pues en la península de Yucatán se traduce por la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, que son 24 empresas, en muchas reservas, 4,000, más de casi 5,000 reservas, solamente 10% fueron rearrendadas, más de 2,5 millones de pérdidas, 2 temporadas altas que fueron pues anidiadas, la Semana Santa y pues las vacaciones de junio-julio, ¿no? Entonces, los ingresos, o sea, gran parte de los ingresos anuales, o sea, que fueron justamente tocados, ¿no? De estas empresas, 63% han disminuido sus gastos en sueldos, mantenimiento, 40% de ellas han postergado sus inversiones y planes de crecimiento, cuando realmente 2020 pues auguraba como un año prometedor en el sector, ¿no? Y por fin, pues estas empresas opinan que para reactivar el sector tendrá que invertirse en campaña de promoción o, pues, y más que todo, en un acompañamiento técnico frente a esta crisis, ¿no?
Y termino este primer comentario en este sentido. Muchas gracias. Pasamos la voz al doctor Ernest Cañada, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación y por poder compartir el panel con todos ustedes. Me da mucho gusto hablar, aunque sea por esta vía. También es verdad que hablar el último en un panel en el cual somos tan cercanos, es difícil decir algo distinto. Entonces yo creo que para abordar esta cuestión habría un primer nivel, que es la fotografía general, de antes de la pandemia y dinámicas estructurales que nos están condicionando cómo respondemos ante la pandemia. Y a mi modo de ver, el problema fundamental es que estamos ante una dinámica de despojo y de desposesión de los recursos esenciales, de los recursos básicos de las poblaciones rurales en función de las lógicas de acumulación capitalista, y que esto da lugar a dinámicas de empobrecimiento, de expulsión, marginación y reubicación de las poblaciones. Dependiendo del lugar que juega cada territorio en estas lógicas de acumulación del capital, pues a ese territorio le tocará jugar unos papeles o les jugarán otros papeles. Pero aquí la cuestión fundamental es que sea en el ámbito de la agricultura, de la minería, del turismo, lo que prima es una dinámica de acumulación y reproducción del capital que construye su propia territorialidad, y sobre esa territorialidad desplaza otros usos y otros asentamientos en el territorio de esas poblaciones rurales. Y el turismo es uno más de estos ejes de acumulación y por tanto generará nuevas dinámicas de expulsión, despojo, empobrecimiento. Y en este contexto general creo que también al mismo tiempo hay dinámicas de resistencia desde lo común, desde lo cotidiano, desde la afirmación de la vida de muchas poblaciones rurales, que en algunos casos se construyen expresamente con voluntad de construcción de alternativas al capitalismo o postcapitalistas, eso que llamaba Eric Olin Wright como las utopías reales, y hay también esa voluntad de afirmación. Esta es la fotografía general. La pandemia lo que viene a hacer es reforzar dinámicas que estaban asentadas, que estaban presentes. Pues yo creo que estamos ante un proceso grave de empobrecimiento muy generalizado, de incremento de las desigualdades sociales, que va a tener lógicas consecuencias sobre las poblaciones rurales, que en función de cómo sea la duración de la pandemia, de cuánto más vaya a durar la pandemia y la situación de alarma y de medidas extraordinarias, va a llevar a una situación de mayor destrucción del tejido productivo pequeño y mediano por la dificultad de aguantar esta situación adversa, y que esto va a agudizar las situaciones de vulnerabilidad. En algunos ámbitos y en algunos territorios que se habían especializado tanto en el turismo, este nivel de vulnerabilidad es aún mayor. Es aún mayor por esta dependencia que se había construido en torno al sector turístico internacional. Al mismo tiempo empezamos a observar dinámicas de cambio en el propio sector turístico que creo que pueden tener efectos graves para las poblaciones rurales. Uno de ellos muy claro es el asentamiento de los procesos de financiarización de la industria turística. Estamos ante un momento en el cual el capital financiero está adquiriendo mayor peso, mayor capacidad de control estratégico sobre el conjunto de las distintas actividades, y esto tiene efectos directos en la capacidad de control y de autonomía de las poblaciones. Al mismo tiempo y de forma contradictoria, las restricciones sanitarias abren el espacio a que la actividad turística vaya a desarrollarse más en la cercanía y al mismo tiempo limita la movilidad internacional. Esto podría suponer un escenario de oportunidad, pero también podría suponer un escenario de mayores riesgos y de nuevas dinámicas de expolios sobre territorios en los cuales algunas poblaciones rurales organizadas habían tratado de organizar la actividad turística bajo ciertos niveles de control colectivo. Entonces creo que estamos más ante la agudización de ciertos problemas que ante un horizonte muy esperanzador. Gracias, doctor. Y bueno, ahora con el contexto que nos han puesto los panelistas, ¿cómo puede incidir el turismo
en la solución de estos problemas o bajo el contexto pintado, pues no puede hacerse alguna cosa diferente. ¿Qué tipo de turismo debe promoverse? Y si hay evidencias de que el turismo puede incentivar el desarrollo rural en la experiencia que ustedes han tenido. Si nos puede contestar ahora primero el doctor Max. Muy bien. Gracias, Max. Sí. Bueno, yo diría que el turismo no, o sea, nunca ha sido una solución, ¿no? de problemas. Sin embargo, puede seguramente participar, ¿no? de algunas respuestas, ¿no? A mí un poco creo que el primer elemento de cómo el turismo podría ayudar a resolver algunos de estos problemas tiene que ver con cómo está pensado y gestionado la Lo tengo actividad. abierto, gorda. Sí. El tema de la diversificación de las actividades económicas tiene que ver con cómo está organizada la comunidad, ¿no? Hay varios ejemplos de organización, ¿no? De comunidades, no solamente en turismo, sino en varios proyectos económicos, proyectos productivos, que permiten mantener una base organizativa colectiva que finalmente va a mantener muchas actividades productivas, ¿no? Y me parece que esa es una vía muy interesante para el turismo, porque finalmente la actividad central no es el turismo, sino que se basa en esta organización colectiva, ¿no? Y en este caso, efectivamente, el turismo puede aportar ciertas respuestas y permite a las comunidades ser más resilientes, ¿no? Siempre y cuando, digamos, hay una organización colectiva que va a respaldar esta actividad, en este caso turística, pero en realidad podría ser cualquier actividad económica, ¿no? Claramente el turismo pues tiene que ser pensado por la comunidad y para la comunidad, ¿no? Creo que eso también ha sido un poco una contradicción del turismo rural que se ha, digamos, impuesto en el medio rural, que finalmente ha sido un turismo pensado por las instancias gubernamentales, por asociaciones de la cooperación internacional y demás, y también ha sido pensada para turistas y para gente de fuera, ¿no? Y creo que hay un giro importante que hacer para justamente promover otras formas de turismo y promover un turismo que sea pensado por la misma comunidad, ¿no? Eso a mí me parece que en estas condiciones, solamente en estas condiciones podríamos hablar de turismo endógeno y pues de la pertinencia finalmente de promover el turismo en estas zonas, porque si promovemos un turismo en estas zonas que no sea un turismo, digamos, controlado por las comunidades rurales, pues finalmente estaríamos pues promoviendo más riesgos, ¿no? Y más afectaciones para estas comunidades, ¿no? Entonces, el turismo debe promoverse, sí, no, depende de cómo está pensado, de cómo está organizada la comunidad y en el caso, digamos, de un turismo pensado por y para la comunidad, creo que sí es una vía interesante para diversificar la economía y permitir incentivar el desarrollo rural, ¿no? En realidad no hay una respuesta muy clara porque depende mucho de los casos, ¿no? Según los territorios en los que cada quien está trabajando, podemos tener resultados muy distintos, ¿no? Y finalmente, dependiendo un poco del ángulo de cómo queremos ver la situación, podemos pues, ver blanco y negro, ¿no? Prácticamente. Entonces, la respuesta sería un poco eso, ¿no? Dependiendo del tipo de turismo que queramos promover y que existe, si el turismo podría o no ser parte de una estrategia, no una solución otra vez, pero parte de una estrategia para responder a ciertos problemas, ¿no? Gracias, Max. Le damos la palabra al doctor Ernst Cañada para que nos dé el último ahora. Muchas gracias. Miren, yo dando continuidad a lo que nos plantea Maxim, yo creo que el turismo, dicho así en general, no existe. Lo que existen son
prácticas concretas de organización de la actividad turística. Y por tanto, el turismo en sí mismo no puede ser visto como una solución. El turismo ha sido, de hecho, uno de los ejes de acumulación y reproducción del capital que se ha impuesto en el mundo rural y que ha provocado estos efectos de despojo, de desplazamiento, de empobrecimiento, de subordinación a las poblaciones campesinas. Ha sido también un sector que ha entrado en competencia con otros sectores de actividad que las ha desplazado, como la pesca o como la agricultura. Y que algunas de estas formas de organización de la actividad turística en el ámbito rural han tenido efectos desastrosos para las poblaciones rurales. Si uno piensa en el turismo residencial, en determinadas áreas rurales, lo que ve es que hay un consumo de tierra y un incremento de los precios del suelo. Cuando uno ve los enclaves hoteleros en algunos de los lugares rurales costeros, lo que ve es desplazamiento y exclusión. Cuando ve determinadas formas de organización de la actividad turística, la cual la pobreza en sí misma acaba convirtiéndose en el atractivo, lo que uno ve es una dinámica de comercialización de la pobreza. Es decir, que el debate central estará en si hay formas de organización de la actividad turística que no reproduzcan estas dinámicas de despojo para la reproducción del capital. Y dicho esto, mi posición sería que no podemos naturalizar el turismo solamente como esto. Es decir, el turismo es esto, efectivamente es esto, y es esto en términos mayoritarios. La dinámica de acumulación y la dinámica del capital impone estos procesos, pero al mismo tiempo creo que nos haríamos un flaco favor pensando que una actividad humana puede ser organizada solamente bajo estos principios. Y por tanto, podemos encontrar evidencias, como nos hacían en la pregunta, de que esto puede ser organizado de otras maneras y con otros resultados, aunque sean en términos contradictorios, aunque sean temporalmente exitosos y luego generar otro tipo de dinámicas. Como nos decía Maxime, cuando el turismo es organizado con una clara voluntad de organización y de control colectivo por parte de las comunidades, las poblaciones rurales, puede generar otro tipo de dinámicas y de resultados. Cuando el atractivo turístico resulta que es lo que hace la población campesina, lo que produce, lo que es su cultura material e inmaterial, resulta que podemos encontrar formas de desarrollo turístico en las cuales la dinámica turística no pasa por el despojo, la desposesión y la subordinación, sino por la valorización de estos elementos que son centrales en la actividad que desempeñan estas poblaciones rurales. Podría poner ejemplos distintos de lo que he ido investigando en Centroamérica, pero creo que hay suficientes ejemplos que no significa que sean la mayoría, pero sí que nos permiten pensar en términos de esperanza otras dinámicas de organización de la actividad turística. Hay iniciativas en las cuales el turismo se ha convertido en un ingreso complementario para las organizaciones cooperativas, pero no solamente en un ingreso más con el que diversificar sus economías, sino también con fuentes de ingreso que les permite aumentar las ventas de la producción agropecuaria, sea en café, sea en producción orgánica diversificada, etc. Es decir, encontramos expresiones de actividad turística que pueden ser organizadas de otros modos y que permiten a las poblaciones mantenerse en sus territorios, diversificándose, complementándose, siendo mucho más resilientes y resistentes a estas lógicas de despojo y subordinación a los que parecería condenarles la dinámica del turismo bajo principios de organización capitalistas. Por tanto, yo diría que el turismo no puede ser visto per se como la solución, sino que abre una discusión sobre qué tipos de turismo, bajo qué formas de organización. Y ahí es donde podremos empezar a tener una discusión más compleja y matizada. Muchas gracias, doctor. Samuel, ¿nos haces favor de comentario? Tu micrófono, Samuel.
como decía Ernest, es complicado cuando ya estás el tercero porque sí somos cercanos intelectualmente y en varias colaboraciones, ¿no? Pero bueno, voy a intentar, o sea, no reciclar, sino, o sea, plantear también otras ideas, ¿no? Para mí, uno de los procesos de mayor adaptación ante las estrategias de contención de la pandemia es la acelerada digitalización de los centros de trabajo, promoviendo acciones como el trabajo desde casa, ¿no? El home office, la compra de servicios en línea y las estrategias de marketing digital para mantener presencia entre prestadores de servicio y potenciales clientes. Estas herramientas digitales se vuelven vitales para cualquier tipo de actividades. En el sector del turismo comunitario, este proceso presenta grandes retos, considerando la brecha digital existente en las zonas rurales derivada de la falta de conexión a Internet estable y la baja o en algunos casos inexistente formación en el manejo de tecnologías de la información, ¿no? Entonces, la actual contingencia representa tal vez una oportunidad para que los jóvenes con mayor facilidad para acercarse a las tecnologías digitales se inserten de manera protagónica en los retos que enfrenta el sector en materia de difusión, promoción y comercialización. Ahí estoy, o sea, desbordando sobre la tercera pregunta. Pero también la necesidad de ofertar condiciones mínimas de conectividad a los turistas, ¿no? Ahí un segundo elemento de respuesta. La crisis es una coyuntura para repensar las redes de valor comunitario y de manera general una economía geográficamente localizada, es decir, fortalecer la estrategia del kilómetro cero, de cada vez producir y consumir localmente un mayor porcentaje de los productos alimentarios y no alimentarios. Nos hemos dado cuenta, en el caso de la península de Yucatán, que las cooperativas utilizan muy pocos insumos locales para elaborar los platillos y bebidas de los restaurantes y comedores, así como en la oferta de otros productos como pueden ser la producción de artesanías y prendas tradicionales. Entonces, el vínculo entre la producción local de las milpas, hortalizas, frutales y artesanías y su uso para abastecer a las cooperativas debe ser uno de los objetivos de la reconfiguración post-pandemia de este sector, ¿no? Y será fundamental la orientación y el acompañamiento técnico, de nuevo, y académico en este labor, ¿no? Y como tercera idea, donde se desprenden, pues, algunas, el cambio más difícil de lograr, pero a su vez más relevante en términos de las crisis sanitaria y ambiental que enfrentamos a escala mundial, es el establecimiento de límites a la hipermovilidad humana. Las motivaciones turísticas son uno de los factores que más inciden en el incremento de los viajes a gran distancia, ahora exacerbado con los vuelos de bajo costo. Es necesario un cambio de escala en la actividad turística que propicie el regreso a viajes dentro de los centros locales y regionales, eso lo planteó Ernest también, por sobre los desplazamientos nacionales e internacionales. Hablamos de un turismo interno más inclusivo socialmente, donde todos los sectores, incluyendo las poblaciones indígenas, pueden disfrutar del patrimonio biocultural libre de prejuicios y barreras de inaccesibilidad, ¿no? Más allá de la decisión individual en la selección de los destinos, el turismo comunitario por su escala, es decir, los pequeños grupos, pensando al mercado, relación con la naturaleza y por la entrega de beneficios económicos directamente a las comunidades a través de las empresas sociales, será clave para la consolidación turística del México rural, ¿no? Y una última idea, aunque no indispensable, sería deseable que la voluntad política hacia el turismo comunitario profundo figure en la agenda pública y en los presupuestos gubernamentales de manera no asistencialista, sino como detonador para el desarrollo de verdaderas capacidades endógenas de respuesta ante la crisis y los procesos de reorganización económico y socioterritorial. Pero ahí sí me pregunto si realmente será posible. Bueno, muchas gracias. Doctora Lidia Cizumbo, ¿alguna réplica o comentario al respecto? No, muchas gracias, Rosy. Bueno, después de todo lo que hemos escuchado, el reto es bastante fuerte para el desarrollo del turismo rural, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo ahí. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea, sobre todo Ernest, ¿no? De visualizar sobre todo el papel que juega el turismo dentro del medio rural como un eje de acumulación. Y bueno, ya no lo planteaba Allen Cordero, en relación cómo se pone en juego sobre todo el paisaje, los recursos naturales, las formas económicas, la mano de obra
todo esto que va a incidir sobre todo para dar posibilidades del desarrollo rural y del turismo. Pero yo creo que lo importante sobre todo es reflexionar es de qué turismo estamos hablando. Y turismo, ¿para qué y para quién? ¿No? Y vamos a ver que toda esta propuesta de turismo rural pues viene marcada desde las instituciones internacionales de que el turismo debe de resolver ciertos problemas de la pobreza en las comunidades rurales. Sin embargo, pues hay intereses muy fuertes en relación a esto y sobre todo cómo se integran la mayoría de los países a nivel mundial, porque no podemos decir nada más en Latinoamérica o en México, sino se integran a esta política de que impulsar el turismo a costa de lo que sea, ¿no? No es ni siquiera ver si las comunidades están en condiciones y tienen intereses de integrarse al turismo, sino que es una situación ya digamos, de demanda y de que efectivamente se tienen que incorporar porque ya no hay apoyos para el campo y entonces los apoyos van a venir en relación al turismo y a otros proyectos productivos que son de intereses al capital, no para las comunidades ni para los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando nos vemos en relación a si el turismo está incidiendo en el desarrollo rural, si está incidiendo en la solución de los problemas del medio rural, pues va a depender de cómo lo veamos, porque no podemos decir que todo ha sido malo o que no ha sido favorable, pero en ciertas condiciones sí vamos a ver que el turismo, en lugar de fortalecer a las comunidades y llevarles mejores condiciones de vida, las desarticula a través de la imposición de proyectos productivos que se van a generar a través de diferentes organizaciones y de diferentes programas que se instrumentan en nuestro país. Entonces vamos a ver que efectivamente comunidades, y de hecho lo manejaban así, en relación a que se han desarticulado las organizaciones. Sí, efectivamente hay una desarticulación y el turismo ha fomentado mucho la desarticulación de esas comunidades. En lugar de cohesionarlas y integrarlas en un montón de proyectos que hemos estudiado en relación al turismo, lo que sí visualizamos es esta ruptura que hay en la comunidad porque han integrado estos proyectos turísticos al medio rural de una manera digamos, podemos decirle desde la violencia estructural, cómo la estructura política de llevar el turismo a las comunidades las desarticula porque solamente una parte de la comunidad puede participar, la otra no, bajo ciertas condiciones y bajo ciertos reglamentos y criterios que se imponen dentro de las instituciones. Entonces, lo único que ha provocado sobre todo es esa desigualdad que se manifiesta dentro de las propias comunidades rurales. Por otro lado, vamos a encontrar que el turismo sí ha fortalecido el desarrollo de las comunidades y el turismo sí es una alternativa real de mejoría de sus condiciones de vida. Pero no esperaron estas comunidades, sobre todo estas comunidades campesinas, indígenas, no esperaron que llegaran los proyectos y los programas y llegara el dinero y el financiamiento, sino se han organizado desde sus propias ideas, desde sus propias formas de ver el mundo y cómo han integrado el turismo. Y en realidad estas comunidades, pues sí, son las que se han beneficiado del turismo y el turismo sí puede ser una alternativa de desarrollo cuando las comunidades son las que desde su origen comienzan a estructurar la actividad turística con sus propios conocimientos. Y ahí la pregunta es, en realidad, no han necesitado de los profesionales en turismo, no han necesitado de las instituciones, no han necesitado del financiamiento, y sin embargo ahí están presentes y están desarrollando el turismo, y sí, actualmente con el COVID las ha afectado. Pero lo interesante dentro de las comunidades rurales que se integraron al turismo desde ellas mismas, ellas no han dejado de cumplir otras funciones que son parte de la economía campesina, como es, por ejemplo, que un miembro de su familia se salga de la comunidad a través del trabajo mercantil y lleve ingresos
a la comunidad o a la familia a través de otros ingresos. No han dejado de producir el campo. Mínimamente, pequeñas parcelas siguen cultivando sus quelites, sus frijoles, sus calabazas, y aunque es en una proporción menor, ahí tienen sus alimentos. Entonces, lo que yo puedo decir en relación a ahorita la pandemia es que efectivamente la comunidad rural que está bien organizada, que vive del turismo y que le ha afectado el COVID, no están padeciendo los grandes problemas que podemos encontrar con otros empresarios que están siempre demandando el recurso que llegue de la federación o de las organizaciones no gubernamentales y que en realidad son parásitos a veces del propio sistema. Entonces ellos, pues sí, efectivamente, pues están sufriendo, porque, como decía Samuel o Keffer, ¿no? Están totalmente desarticuladas, y ante la desarticulación, los efectos del COVID son mucho más fuertes. En realidad, ellos sí están padeciendo. Nosotros, por ejemplo, entrevistando a campesinos, indígenas y servidores turísticos del medio rural de comunidades campesinas, en realidad ellos están aprovechando este tiempo para pintar y darle mantenimiento sobre todos sus establecimientos y volver a reorganizar sus actividades productivas turísticas, y en realidad sí están padeciendo, pero no es tan grave como en otros casos, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a encontrar que es muy interesante que el turismo incide y a resolver ciertos problemas, pero dependiendo, como lo han señalado tanto también Ernest, de la organización y de las situaciones que se presenten dentro del propio territorio. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Hemos hablado de retos y de problemas en el medio rural y asociados al turismo. No sé si quieran complementar con algún otro reto del turismo en el medio rural y sobre todo cuál es el papel de la academia. Empezamos con Samuel. Sí, gracias, María Rosa. Voy a enfocarme sobre el papel de los actores universitarios y abrir sobre el tema de las redes colaborativas, ¿no? Bien es cierto, los actores universitarios contribuyen a los proyectos de turismo comunitario, ¿no? A través de intervenciones puntuales o vinculados a proyectos de investigación y acción participativa sobre un tiempo un poquito más amplio, ¿no? Así, el diseño del proyecto inicial de infraestructuras y actividades es una fase donde universitarios se han involucrado y, bueno, en la península de Yucatán y en otras regiones, ¿no? O sea, estoy pensando ahorita en las Tuxtlas, en Veracruz o también en una región en el centro de Veracruz con la Universidad Veracruzana y, bueno, y etcétera, etcétera, ¿no? Los universitarios son presentes también en la capacitación de los actores locales, ¿no? De manera vertical o de manera un poquito más horizontal, ¿no? Así, en la península de Yucatán, la mitad de los actores capacitadores en 2015 estaban vinculadas a centros universitarios y los temas plurales, ¿no? Capacitación en idiomas a servicios, de capacitación en idiomas a servicios a clientes, ¿no? Pasando por algunas especialidades como gastronomía regional, etcétera, etcétera. También los universitarios han sido presentes en la promoción y comercialización de servicios turísticos de las comunidades rurales. Cuando terminamos con la doctora Ana García el Atlas de Turismo Alternativo en 2012, habíamos observado 153 empresas sociales en la península de Yucatán, ¿no? Y detectado justamente diferentes problemáticas que tenían que ver con promoción, comercialización, capacitación justamente, pero también el mantenimiento del equipamiento y de la infraestructura, ¿no? Y a una escala, pues, del estado de Yucatán, después de un autodiagnóstico liderado por universitarios y organizaciones sociales, se creó el Consejo de Turismo Comunitario de Yucatán, el COTASI, de cual emergió un brazo comercial que se llama Cochmayab, se llama actualmente Cochmayab, y esta empresa de segundo nivel está integrado por egresados de la licenciatura en turismo de la UADY, ¿no? Donde están participando también los estudiantes a través de sus prácticas profesionales, servicio social, ¿no? Y pues este brazo comercial se ha encargado de promocionar
y comercializar servicios de 9 cooperativas, ¿no? El vínculo con la universidad, en este caso, fue uno de los detonadores de redes colaborativas como la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, ¿no? Frente a megaproyectos que ya están, pues ya presentes en el territorio, pues estas alianzas se han vuelto pues algo incontornable para poder justamente pues mostrar presencia y en su caso dialogar con estos megaproyectos, ¿no? Entonces la interacción entre universitarios y líderes de proyectos de turismo comunitario es clave para entender la emergencia de estas redes y termino sobre esta idea. Gracias. Doctor Ernest Cañada. Muchas gracias. Yo creo que la discusión sobre los retos podríamos estructurarla a 3 niveles. Es decir, hay unos retos que son tradicionales en el funcionamiento del turismo en espacios rurales y más cuando uno los intenta pensar desde las necesidades y derechos de las poblaciones rurales que se intentan organizar colectivamente para mejorar sus condiciones de vida. Y creo que ahí el reto, con y sin pandemia, está en torno a las políticas públicas. Es decir, qué políticas públicas se desarrollan que no acaben siendo un mecanismo más de agresión para estas poblaciones rurales. Y eso tiene que ver con una visión integral de qué papel debe jugar el turismo, complementario con otras actividades, con dinámicas de complementariedad y diversificación, y eso significa disponer de instrumentos desde la política pública que sean útiles para estas poblaciones en términos de acceso a financiación, de capacitación, de fiscalidad, etc. Es decir, hay un enorme reto en torno a la política pública. Para estas poblaciones rurales que intentan hacer las cosas distintas, defendiendo sus derechos a la permanencia en la tierra, a no ser marginalizados ni subordinados, hay un reto fundamental también que tiene que ver con la cadena, con el control de la cadena de comercialización. Es decir, en todo el proceso de comercialización hay uno de los cuellos de botella importante en los cuales estas comunidades, estos grupos organizados pierden capacidad de control. Y creo que esto es fundamental, intervenir y poder dar saltos de escala a ese nivel. Y luego hay un reto tradicional en estas dinámicas que nos planteaba anteriormente la doctora Lila Sisumbo, que también tiene que ver con cómo hacer frente a la reproducción de las desigualdades que puede acentuar el turismo. Y estoy hablando de desigualdades entre los miembros de la comunidad, desigualdades por razones de género, etcétera, pero también los conflictos que puede acentuar la dinámica turística, aunque sea intentando que esté en manos de las propias poblaciones rurales organizadas. Es decir, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo que no sepamos que forman parte de estos retos que tradicionalmente nos encontramos cuando trabajamos con poblaciones rurales que intentan organizarse y tener cierto nivel de control sobre la actividad turística. Los retos que significa para estas poblaciones la pandemia de la COVID-19 y los escenarios que se están abriendo son múltiples y contradictorios. Yo creo que estamos viendo que ante la práctica parálisis de la movilidad internacional por las medidas sanitarias, está habiendo un giro, una mirada hacia la cercanía, hacia la proximidad. Y en esa dinámica de un turismo mucho más cercano, organizado a partir de mercados domésticos, cuidado, no se nos vaya a producir nuevos ciclos de despojo y desposesión sobre territorios que no habían estado tan presentes en las dinámicas de acumulación del capital. No en vano, es fácil ver que en los lugares donde hay mayor dinámica de acumulación y reproducción, es muy difícil que se consoliden estas experiencias alternativas, comunitarias, colectivas. Tienen muchas dificultades para competir en esos espacios, en esos territorios. Entonces, podemos estar ante el riesgo de un nuevo ciclo en torno al descubrimiento de nuevos espacios vinculados a la cercanía. En ese mismo sentido, también tenemos la dificultad o el reto de que una mayor afluencia
de público, una mayor afluencia de turistas vinculados a estas nuevas dinámicas de hacer turismo en la proximidad, no acabe desbordando a las propias capacidades de las iniciativas. Es decir, que el nivel de demanda de golpe pueda ser tan alto que desborde a las propias capacidades que tienen las iniciativas, o que tengamos mucha presencia y que se traduzca en poca actividad comercial, en poco negocio. Entonces que tengamos muchos problemas después de residuos, en cambio muy poco consumo. Y esto también tiene que ver con que nos ocurra otra cosa que también es contradictoria con lo que afirmaba anteriormente, que las dinámicas de empobrecimiento que pueden producirse limiten mucho las capacidades de consumo de las propias poblaciones consumidoras de este tipo de oferta. Es decir, creo que hay dinámicas simultáneas, contradictorias, que pueden traducirse de manera distinta según cómo sean los lugares y cómo sean los mercados domésticos a los cuales pueden acoger. Y para terminar, hablaría de los retos que nos plantea o que se plantea la academia. Y creo que estos sí son los retos de siempre. Es decir, estamos ante una situación de crisis que se agudizan los problemas y a la academia lo que le debería tocar es fortalecer pensamiento crítico, pensamiento que ayude a una transformación social que nos permita avanzar en dinámicas más inclusivas, más equitativas, más sostenibles. Y por tanto lo que nos debería tocar es analizar, documentar, explicar, describir para denunciar las situaciones de despojo, de desposesión, de agresión hacia las comunidades y acompañar en definitiva con nuestro trabajo intelectual académico esa labor de resistencia, de afirmación de la vida de estas comunidades rurales. Y finalmente creo que también, y a veces siento que lo hacemos de manera poco sistemática, poco ordenada, creo que nos toca identificar mejor y entender mejor y poder explicar mejor, generando conocimiento que sea útil, los procesos que ayudan a cambiar las cosas, los procesos que ayudan en las dinámicas de transformación, de cambio social, entender las claves, es decir, no repetir el enésimo estudio de caso que se dedica a analizar la particularidad específica y no nos aporta un conocimiento más general. Y creo que estamos necesitados de conocimiento general que nos permita orientar procesos de transformación, de cambio social, que pueden hacerse cosas también integrando la actividad turística. Entonces creo que a la academia, en definitiva, le toca hacer lo que debería hacer siempre, aunque no siempre hace, preocupada por otras cosas más vinculadas con las propias dinámicas y lógicas de reproducción del capital o con las propias dinámicas impuestas de reproducción de uno mismo para poder sobrevivir en las instituciones académicas. Por tanto, creo que nos toca hacer lo que deberíamos hacer siempre en un contexto, si cabe, tal vez más difícil por la agudización de las contradicciones y los problemas ante los que nos enfrentamos con esta pandemia de la COVID-19. Muchas gracias, doctor. Y Max, no sé si quieras complementar algo sobre los retos y la academia. Bueno, pues yo creo que ya le dieron bastante la vuelta a Samuel y Ernest sobre la participación de la academia. En realidad comparto lo que han comentado. Para tal vez como que orientar un poco la discusión hacia cosas tal vez más prácticas, incluso más técnicas. Para mí hay un reto en la gestión colectiva, ¿no? En la organización colectiva de las comunidades para el turismo. Hay formas organizativas existentes, ¿no? A través de las cooperativas y demás. Sin embargo, siento que depende mucho de los lugares y todavía no ha habido una forma de gestión colectiva óptima para manejar la actividad turística bajo la forma colectiva comunitaria, ¿no? El modelo rotativo, que ha sido un modelo pues, bastante vigente en las comunidades, presenta algunos límites, ¿no? En términos de capitalizar sobre la experiencia, ¿no?
Muchas veces hemos visto que cuando hay cambios de autoridades, cambios en responsables de la actividad turística, se pierde esa continuidad de este capital de experiencia que se ha generado en el grupo anterior y hay un problema un poco de relevo, ¿no? Y finalmente el sistema, un poco, no hay un grupo que se queda, pues ahí perdemos el tema de la rotación, el tema de la distribución de los beneficios, el tema de la distribución y repartición de las tareas, porque muchas veces son tareas que son asumidas, ¿no? Por uso y costumbre en las comunidades, pero que no necesariamente representan una retribución económica importante. Entonces, este modelo, digamos, de relación colectiva todavía pues necesita trabajo, necesita pensarse. Claramente, pues cada comunidad tendrá su propio sistema organizativo, pero creo que eso siempre es un reto para no, digamos, perder esta continuidad, ¿no? en la organización. Ya hablaron de los retos de promoción y de comercialización, ¿no? Para mí también hay un reto en el manejo de los servicios turísticos, ¿no? Veo como también un poco una tendencia de los proyectos turísticos a ofrecer un servicio muy estandarizado, ¿no? Eh, y eso creo que es un camino equivocado, ¿no? Muchas veces, a veces uno puede ir a un lugar en Puebla y después va a un lugar en Yucatán y después en Oaxaca y te va a atender de la misma forma, ves que las sábanas están dobladas de la misma manera, está el logotipo de pueblos indígenas que se repite en todos los centros ecoturísticos y demás. Y siento que esta vía pues tiende a uniformizar, ¿no? Un poco el servicio turístico en el medio rural y finalmente no permite valorizar, ¿no? Las particularidades del campo, que pues en México es riquísimo, ¿no? El campo en Puebla pues es distinto del campo en Michoacán, en Oaxaca y en Yucatán, ¿no? Entonces hay un esfuerzo, ¿no? que hacer en reflexionar sobre cómo queremos promover y realizar la actividad turística, ¿no? Esto claramente necesita una reflexión y necesita pues una cierta capacitación y conocimientos que no son necesariamente conocimientos técnicos, ¿no? Pero están conocimientos de pues cómo plantear o llevar a cabo una actividad turística bajo ciertas formas o con ciertos criterios y etcétera, ¿no? Y ahí es donde claramente la academia también tiene un papel importante, ¿no? Y digamos, esta tendencia, ¿no? de servicio estandarizado, un poco una contrapropuesta que ya se está trabajando, por ejemplo, con Samuel en Yucatán, es el tema de la certificación participativa, ¿no? La certificación colaborativa. Es decir, creo que sí hay una necesidad también de marcarse, bueno, que el turismo rural y en particular el turismo comunitario, ¿no? Es decir, el turismo que se erija, digamos, por una organización colectiva, se pueda demarcar un poco de la oferta de turismo rural, digamos, individual o privada, bajo pues ciertos criterios, ciertos elementos que quisieran como promover, ¿no? O que quisieran mostrar, ¿no? O sea, a mí me parece que también hay una reflexión ahí de una concientización, digamos, hacia el público de estas diferentes formas de turismo y de cómo el turismo en el medio rural pues, puede ser muy distinto de un lugar al otro, ¿no? Bajo esas lógicas de organización colectiva. Y claramente ahí podría haber un poco un movimiento de organización no interna de las comunidades, sino entre las comunidades, entre los proyectos de turismo organizados bajo sistemas colectivos que puedan como promover y mostrar pues, su forma de organización y la distinción que esto podría tener, ¿no? Entonces, bueno, los retos son, la verdad es que hay muchos, pero creo que también cada vez hay más reflexión, ¿no? Sobre el turismo rural. Claramente el nivel de reflexión que se tenía hace 15 años es distinto del que tenemos ahora. Y pues también hay muchas experiencias que han abierto el camino pues a nuevas y otras experiencias, ¿no?
Ok, muchas gracias, Max. Y no sé si la doctora Lidia Sizumbo quiere agregar algo al papel de la academia. Sí, gracias, Rosy. Bueno, después de escucharlos y después de trabajar mucho tiempo en las comunidades rurales y sobre todo en la cuestión del turismo rural, para mí el reto más importante, creo, es cambiar el pensamiento de los académicos en relación al turismo rural. Porque siempre lo pensamos como impulsor del desarrollo, impulsor de las instituciones, impulsor de las cooperativas, impulsor de las certificaciones, y poco realmente pensamos en las propias comunidades, ¿no? Entonces, estamos más bien en la tendencia de buscar un turismo rural empresarial, meterlos al mercado. ¿A cuál mercado? Fomentar la acumulación para ciertas personas. Y eso lo único que está trayendo es esa desigualdad y ese desquebrajamiento o esa ruptura de la cohesión social de las propias comunidades. Los que sí ganan, los que no ganan, lo podemos ver muy bien en la cuestión en las comunidades rurales de Bonampak y de aquí de La Marquesa y de muchos sectores de la población, donde efectivamente muchos de los campesinos o de las comunidades se quieren ser empresariales. Pero yo creo que tenemos que modificar eso, porque eso lo único que beneficia son a diferentes personas, solamente beneficia a ciertos sectores de la población, pero no beneficia a las comunidades. No va el beneficio específicamente a los que viven, los que están viviendo del turismo en esas comunidades. Porque la idea sobre todo es impulsar el turismo como eje de acumulación. Y yo creo que eso lo debemos de replantear como académicos, porque lo que necesitamos sobre todo es cambiar esa lógica de que el turismo nos va a sacar de la pobreza, porque efectivamente ni siquiera lo hemos desarrollado, y de la pobreza en relación a lo que dice el capital, no en relación a lo que necesitan las comunidades. Entonces, si nosotros visualizamos el turismo rural como una alternativa de desarrollo de las comunidades, donde las comunidades realmente se puedan beneficiar equitativamente del beneficio de los ingresos que lleguen del turismo, estamos hablando de otro turismo que realmente beneficia a nuestro país. Porque también otro de los retos que tenemos mucho es que, ¿qué estamos formando como profesionales del turismo? Los profesionales del turismo, y no me van a dejar mentir, que en la mayoría de las universidades lo que estamos haciendo es que sirvan al empresario, que vaya y le resuelvan los problemas al empresario, pero no que se involucre en los espacios de tomas de decisiones donde realmente el profesional de turismo pueda orientar el turismo para que beneficie a nuestro país y no específicamente a los grandes consorcios, a los grandes resorts, a los grandes empresarios o las grandes multinacionales, sino el turismo como una profesión donde nosotros podamos vivir del turismo dentro de nuestro país y nuestras sociedades y nuestras comunidades y nuestras sociedades se beneficien. Entonces ahí es muy importante sobre todo ver cómo estamos orientando la formación del profesional en turismo. Llegar a las comunidades a decirle lo que tienen que hacer o que el profesional en turismo llegue a las comunidades y visualice, reflexione y conjuntamente con ellos los pueda orientar a ver lo que ellos desean en relación a la actividad turística, ¿no? Y no imponerles programas, no imponerles acciones de los que tienen que desarrollar, porque lo único que estamos haciendo es que sean números más, mucho más números en relación, ahí tenemos más cooperativas, ahí tenemos más empresas sociales, y realmente son empresas sociales, son empresas disfrazadas de que hacen turismo y de que están beneficiándose, y en realidad efectivamente no están ayudando a las comunidades. Entonces yo creo que nuestro reto es amplísimo. O sea, tenemos mucho que hacer como académicos en relación al turismo rural. Primero, muchísimos de los académicos ni siquiera conocen el medio rural mexicano, ni saben diferenciar lo que pasa en el norte, lo que pasa en el occidente, lo que pasa en el sur, de qué comunidades estamos hablando. Y cada comunidad va a tener su especificidad y va a tener sus necesidades. Y dependiendo de eso, vamos a poderles plantear ciertas propuestas de turismo.
y ayudarlos a construir esas propuestas de turismo, pero no imponerles. Y sin embargo, nosotros nos involucramos en ciertos programas, vamos y después venimos felices diciendo, ay, ya, otra comunidad va a entrar a la actividad turística. ¿Cuántas comunidades entraron en estos programas y están totalmente abandonadas las cabañas, todo lo que hicieron? Y lo que prolifera, sí, son los proyectos turísticos, supuestamente de turismo rural, de los grandes empresarios que se han apropiado, como decían, de todos estos espacios, estos territorios, que ahora se encuentran en el medio rural y que han transformado totalmente el medio rural mexicano, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar y saber si realmente es lo que conviene al medio rural, porque nosotros como profesionales también estamos contribuyendo a la desintegración de nuestras propias comunidades, a los conflictos que se generan internamente por las formas en que instrumentamos el turismo rural en esas comunidades. Entonces, yo creo que tenemos que hacer mucho y sobre todo respetar lo que las comunidades quieren, ¿no? Y generalmente vamos a ver que en estas comunidades rurales, pues están, como decía en un inicio Masni, Kiefer, en relación a que muchas comunidades ya están totalmente desintegradas y entonces los únicos que se benefician de los apoyos para el turismo rural, pues ciertas personas caciquiles que están en esas comunidades y que ya porque hicieron varias cabañas y todo, y entonces ya hablamos de que hay turismo rural y hay infinidad de comunidades que se han beneficiado del turismo rural, y no es así. Generalmente el turismo rural llega a desintegrar, ya a generar más desigualdad y a veces más pobreza en esos lugares, ¿no? Y lo podemos encontrar en un montón de casos, por ejemplo, ahora que estamos estudiando la Sierra Gorda de Querétaro, vamos a encontrar que efectivamente los despojaron primero a las comunidades de sus territorios a través de áreas naturales protegidas, que efectivamente el área natural protegida no era con la intención de conservar las áreas y los territorios, y entró el turismo supuestamente porque era la actividad que iban a desarrollar. Y vamos a encontrar que todos esos programas lo único que han hecho es incorporar a ciertas mujeres, porque ni siquiera hombres hay en esa zona, y les han complicado más su existencia y las han conflictuado y las han confrontado a las propias mujeres en esa zona. Entonces, de ese turismo rural queremos y queremos seguirlo fomentando. Yo creo que tenemos que reflexionar mucho en la academia en relación a lo que estamos haciendo. Y los retos son bastantes y sobre todo hablándolos, y que exista este espacio sobre todo para poder dar a conocer lo que sucede y que los que se vienen formando pues entren sobre todo a poder apoyar a nuestro país a través del turismo rural y a nuestras propias comunidades. Gracias. Bueno, pues por cuestión de tiempo, no sé si quieran agregar algo los panelistas muy breve, y si no pasamos al área de preguntas. Nos quedan como 10 minutos de preguntas. ¿Algún panelista quiere comentar algo? Ok, entonces los asistentes, si pueden hacer sus preguntas en el chat, ya hay varios. Hay un comentario de Claudia Cecilia, habla sobre las comunidades del sur de Sinaloa y la oportunidad que tienen para el turismo alternativo. Están trabajando por la seguridad alimentaria y también propone al turismo de salud a través de la medicina tradicional como una de las oportunidades. Saludos y felicitaciones para la doctora Lidia Sizumbo y el doctor Cañada, los pueden leer. Y una pregunta de Astrid Vargas a Max y a Samuel sobre dónde pueden conocer más sobre esa certificación de organización colectiva que mencionó Max. Bueno, realmente esta certificación colaborativa es un proyecto que estamos haciendo ahorita en el marco de un proyecto CONACYT, Redes Horizontales de Conocimiento. Lo estamos desarrollando pues con 24 empresas sociales que se han conformado, que están trabajando en 3 redes, una en Yucatán, Coxmayab, otra en Quintana Roo, Caminos Sagrados, y la última, el Consejo de Turismo Rural de Campeche. Y pues esperamos poder pues comunicar más sobre los resultados pues a partir de
finales de noviembre, ¿no? Pues para todos estos proyectos de CONACYT ahorita, pues es un bomberazo en 9 semanas donde debes resolver una problemática compleja, ¿no? Entonces, desde un punto de vista participativo. Entonces, ahí sí esperamos compartir resultados antes del final del año. Y bueno, más comentarios. Muy de acuerdo con la doctora Lidia de no ir a resolver problemas a las comunidades y de la importancia del papel de la academia en todos los retos que propuso la doctora Lidia y el doctor Ernest Cañada. Felicitaciones a la MIT, estoy de acuerdo con la doctora Lidia Sizumbo, etcétera. Creo que no hay más preguntas. Si alguien quiere hacerlas levantando la mano o escribiéndola, nos quedan unos minutos para hacer esa contestación. Bueno, aquí hay una que me salté. Resulta complicado cambiar la mentalidad sobre cuál es el papel del estudiante de turismo, pues muchas veces las mismas universidades forman capital humano para trabajar en los grandes hoteles. Es lo que comentaba la doctora Lidia. ¿Puedo preguntar? Bueno, más que preguntar, mencionar algo, doctora. Claro que sí, adelante. Bueno, realmente con lo que, bueno, felicidades al panel, realmente un tema muy interesante. Y bueno, en cuanto a lo que comenta la doctora Lilia Sizumbo, me hizo acordar de la discusión que tuvimos en una mesa de análisis, y precisamente data de que a veces ayudamos mucho al turismo, ayudamos mucho a una comunidad, no metiendo todo esto masivo en cuanto a dañar lo que inclusive ya puede estar, ¿no? Yo recordé de la tierra donde es mi mamá, que es en Amacuecha, Jalisco, y hablábamos de que tiene un inventario muy rico en naturaleza y biodiversidad. Y decíamos, bueno, ¿de qué manera ayudarlo? Pues de una manera muy consciente, porque si no, lo que se ha conservado ahí, tanto virgen, se puede decir, lo venimos a deteriorar. Muy de acuerdo con lo que comenta la doctora Lilia Sizumbo. Felicidades a todos, felicidades a usted. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, felicidades. En el chat también pasaron los datos para que vean Viajes Turismo Comunitario y Coxmayab. Y gracias y felicitaciones. No sé si los panelistas quieran comentar algo en el chat. Ya no hay más preguntas. Bueno, dice Alberto Jasso, entonces el turismo debe ser un medio y no un fin. Soy alumno de la maestría del Tecnológico de Cancún. Sí. Bueno, El turismo un medio, no un fin. Sí, yo creo que sí. Yo creo que debemos ser, si quieres, ¿sí puedo comentarlo, Rosy? Sí, claro. Sí, yo creo que la situación es que debemos, sobre todo, que los profesionales debemos de insertar no única y exclusivamente en los servicios turísticos. Yo creo que sí es importante, pero no únicamente en los servicios turísticos. Entonces debemos de ser nosotros un medio para que nuestro país realmente deba de tener una posición mucho más importante dentro de la actividad turística, ¿no? Nosotros debemos de fomentar el turismo. Siempre les digo, siempre estamos pensando en el turista que viene de fuera y no en el turista nacional. En una ocasión, en una ponencia en Cancún, yo les decía, en Cancún estamos tan preocupados del turismo extranjero y el turismo, digo, ese turismo que ya viene a Cancún ya viene con todo programado, ya tiene todo organizado, todo. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué le ofrecemos nosotros a la población de Cancún? ¿Cuándo hemos pensado de que la población de Cancún también necesita hacer turismo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hacemos los profesionales en turismo para pensar en otras alternativas turísticas? Que podamos desarrollar ciertas comunidades, como bien lo señalaba, en relación al pueblo de Jalisco, ¿no? Entonces debemos nosotros promover y pensar y reactivar el turismo en nuestras propias localidades y no esperar que lleguen los proyectos turísticos instrumentados del escritorio de nuestros funcionarios.
Si nosotros como pobladores locales, ¿cómo debemos nosotros incentivar el turismo para nuestras propias localidades? A lo mejor ya lo hacemos, pero para que ese turismo sea mejor, ¿no? A mí me llama mucho la atención ahora el programa que están desarrollando en la Ciudad de México, que le llaman el turismo de barrios. O sea, cómo recuperar los barrios de la Ciudad de México y cómo hacer que la gente conozca los barrios. Y dicen que hay catacumbas en algunos sitios, en algunos barrios. Entonces, promovamos el turismo también para la propia población. Desarrollemos nuestro turismo, que también pensamos que ese no nos deja divisas, ¿no? Pero hay una derrama económica y hay la generación de empleos. No pensemos los empleos que nos van a traer las grandes transnacionales, sino los grandes, los pequeños y medianos empresarios locales que se inserten y que podamos nosotros fomentar otro turismo también mucho importante para nuestra población, ¿no? Y sobre todo ahorita que existe el COVID, ¿no? O sea, pensemos en actividades turísticas pequeñas y movimientos pequeños y todo, que reactivemos la actividad y no esperemos que lleguen los grandes grupos internacionales a incentivar nuestra economía, sino que para eso debemos nosotros de incidir en qué podemos hacer en nuestro país y cómo fomentar nuestro turismo nacional y nuestro desarrollo local. Gracias. Hay otra pregunta, creo que es la última. Dice, ¿cuáles son las limitantes para generar la colaboración comunitaria en su experiencia? Creo que comentaron algo de eso Max y Samuel. Si quieren concluir esta parte, ¿qué limitantes existen para la colaboración comunitaria? No está bien especificado si entre comunidades o con academia, pero sí, supongo que es entre comunidad y academia, ¿no? Bueno, fuera de los limitantes ahora por la crisis sanitaria, digamos, pues claramente hay, bueno, son varios los limitantes, ¿no? Uno es el tema de los tiempos, ¿no? Los tiempos de la academia generalmente no corresponden a los tiempos de las comunidades rurales. Entonces, ese es un reto importante, ¿no? De empatar, digamos, agendas y tiempos. El acompañamiento a procesos, digamos, de organización colectiva en el medio rural, pues es largo, ¿no? Necesita mucha dedicación y mucho compromiso que muchas veces pues no estamos, digamos, dispuestos a asumir los académicos, los estudiantes, o que asumimos un parte de nuestra trayectoria y no siempre, ¿no? Y me incluyo ahí porque claramente pues también son, bueno, es un tema que pues también que me planteo y sobre el que reflexiono, ¿no? Hay un tema que según yo es menor, pero que también tiene que ver un poco, es el tema de financiar este tipo de investigación. Claramente es difícil financiar investigaciones que estén muy aplicadas, que tengan temporalidades más grandes, ¿no? Normalmente las investigaciones pues, son acotadas. Normalmente el académico pues, va a hacer entrevistas, a hacer encuestas y demás, observar, pero cuando uno lo hace realmente para involucrarse, y cuando digo involucrarse, o sea, con el peso, digamos, de la palabra involucrarse, con todo lo que implica, ¿no? De estar presente en la zona de estudio y demás, pues claramente eso necesita tiempo y financiamiento que son lógicas muy distintas de la lógica actual digamos, de la academia, y que va totalmente en contra de la producción científica en el mundo, ¿no? Porque pues, son tiempos pues, muy diferentes, ¿no? Entonces son muchos limitantes, y también hay un poco, bueno, retomando tal vez la pregunta anterior del medio y del fin, creo que también es un tema esto es una pregunta muy interesante, que realmente necesitaría una discusión fuerte del fin y del medio, y para mí sí ha sido una equivocación importante del apoyo de las políticas públicas, que ha visto el turismo como un fin, ¿no? Es decir, el turismo como lo que va a solucionar los problemas, ¿no? Cuando desde una perspectiva crítica
lo podemos ver más como un medio, ¿no? Bajo ciertas formas de organización colectiva de las que ya hemos mencionado, ¿no? Y esto también se vincula con el acompañamiento que pueda hacer la academia, ¿no? Según también cómo los académicos, los estudiantes queramos ver el turismo, si como un medio o como un fin, pues también estos acompañamientos pues van a ser muy distintos, ¿no? Entonces, finalmente, también hay toda una reflexión en tela de fondo que tiene que ver con la capacitación de estudiantes y el nivel, digamos, de conocimiento, de reflexión que queremos dar a la actividad turística y al papel de las comunidades rurales en la actividad turística y qué puede, digamos, aportar esta organización a la actividad turística y al revés, ¿no? Que puede aportar la actividad turística a la organización colectiva, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión muy amplia, pero la pregunta realmente es interesante y creo que podría dar para mucho, ¿no? Ok, queda para un futuro panel. Pues no queda más que agradecer a todos los panelistas, doctora Lidia Cizumbo, Ernest Cañada, Max Kieffer y Samuel Joao. Muchas gracias por su apoyo, su participación. Todo el mundo les manda felicitaciones y vamos a dar paso al siguiente panel. Muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, termina este panel Turismo y Desarrollo Rural, retos y oportunidades como parte de este tercer día de actividades.